Y bueno, amigos, vamos a abrir un poquito la puerta a ver qué pasa en la República Argentina y qué pasó sobre todo. Hoy es viernes y hay muchísimas actividades, así que en un ratito se las voy a contar, pero primero vamos a hacer como una especie de crónica de una jornada bastante dramática, trágica, diría incluso, para la Libertad Avanza, aunque ellos intentaron disfrazarlo de una jornada exitosa. Vamos a empezar por el principio. Ayer hubo una movilización de la CGT, de las CTA, de ATE, de movimientos sociales a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, en medio, bueno, de muchas declaraciones del gobierno, de la Libertad Avanza, que iban pronosticándonos que la reforma laboral iba a avanzar de forma muy veloz, ¿sí? El cronograma libertario estaba estipulando, incluso ayer mismo se estipulaba, lo dijo Patricia Bullrich en la comisión, y era un poco lo que se veía en la previa, confirmar dictamen ayer para ya tener todo más que listo, sobrados de tiempo, y llevar la reforma laboral y la ley de glaciares a el recinto de la Cámara Alta la semana que viene. Bueno, en medio de esa situación, la CGT hace esta movilización. Vamos a escuchar a uno de los cosecretarios generales de la Central Obrera, Jorge Sola, desde el escenario de la Plaza de Mayo, anticipando que si esta reforma avanza, o cuando esta reforma avance, el plan de lucha de la CGT se va a profundizar, anticipando un paro general. Proponen tanta libertad. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, les pese a quien les pese. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos. Sigan los que están a nuestra espalda sin escucharnos. Y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, compañeros. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, desde el escenario en la Plaza de Mayo. Entiendo que no fue la convocatoria esperada por la central. Tuvo floja. A mí me parece, de lo que yo vi ayer, que transmitimos en vivo y estábamos ahí medio minuto a minuto con todo, fue todo muy express, fue todo muy rápido. Había mucha gente en los alrededores de la plaza que todavía no había llegado a la plaza cuando empezó demasiado puntualmente el acto, digamos, propiamente dicho, ahí en el escenario. Entonces, había algunas imágenes que la verdad que llamaban la atención. La plaza estaba con muchos huecos. Bastante vacía. Sí. Lo que pasa es que después vos ampliabas la imagen y había bastante cantidad de gente. Probablemente es lo que vos decís, no la convocatoria que se esperaba. Sí pasó que hubo en otras partes del país, la convocatoria, por ejemplo, en Córdoba fue multitudinaria, también hubo mucha gente, hubo en otros lugares, pero la de acá de la ciudad de Buenos Aires fue rara en ese sentido. Fue muy rápido todo, fue muy rápido. Sí, y no dejaron llegar a la gente. Sobre todo la CGT estaba esperando, bueno, nosotros solos movilizamos más de 100.000 personas. Entiendo que en algún momento se habló de 150.000, 180.000. Los más optimistas hablaban de 200.000 personas. Parecía un montón. Tampoco era el número que planteaban la ciudad de Buenos Aires, que hablaba de 20.000 personas. Claramente claramente no. Pero bueno, no llegó al nivel, pero ni por asomo, de grandes movilizaciones de hace no demasiado tiempo. Y otra cosa, también conozco mucha gente que hubiera querido estar, pero estaba laburando. Claro. Y era un poco lo que le planteábamos también a Osvaldo Lobato. A Lobato la semana pasada. ¿La semana pasada o esta semana? Esta semana. Ya estoy tan perdida. Pero que era esto de qué pasa si la CGT, digamos, orgánicamente no decreta un paro para que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan ese día y puedan ir, en todo caso, a la marcha. Yo no sé si eso tuvo que ver o no tuvo que ver, pero bueno,
así estuvo, así fue, y se vieron muchos huecos. Muchos huecos. Pero la historia después iba a cambiar. Me río un poco porque en el grupo están mandando stickers de Patricia Bullrich que son geniales y cómo no los había visto antes, chicos. No, Carla, es un clásico. Dios, amo, los voy a guardar a todos. Porque hablando de Patricia Bullrich, frente a estos discursos, la ex ministra de Seguridad, ahora senadora, se hacía un poquito la canchera en redes sociales, publicaba este tweet después de haber escuchado a la CGT. Gracias a la CGT por sus palabras, las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante y una foto suya y de Ezequiel Atauche en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, que estaba discutiendo justamente el tema de la reforma laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi como si fuera la historia de José Luis Espert, 3 doritos después, la historia cambia por completo. Entonces nosotros tenemos una imagen de una marcha de la CGT que está anunciando un paro general cuando se discuta en el recinto la ley de reforma laboral, una marcha que tal vez no alcanzó los niveles deseados por los organizadores, una marcha que el gobierno tranquilamente podría haber dicho, uy, mirá cómo bajó la cantidad de gente que iba a las primeras marchas y que va ahora a las segundas. Patricia Bullrich haciéndose la canchera. Parecía como que el gobierno iba a desestimar la movilización convocada contra la reforma laboral. El tema es que sucedió algo. No le daban los votos al gobierno nacional para poder aprobar la reforma laboral. ¿Por qué? Patricia Bullrich decía que no tenía nada que ver con eso, pero sí, tiene todo que ver. Lo que pasó el miércoles a la noche, jueves a la madrugada en la Cámara de Diputados detonó todos los puentes, pero no solo con el PRO, al que dejaron sin la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, sin lugares en la Auditoría General de la Nación, sino también con los gobernadores. Ayer hablábamos con Paulón, que decía, todos los que no éramos de la Libertad de Avanza y de Unión por la Patria nos levantamos cuando se designaron a los auditores generales de la Nación. Entonces cortás puentes, rompés puentes con gobernadores, ¿sí? Rompes puentes con la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿qué pasa? Frente a eso que había pasado en la Cámara de Diputados, más una reforma laboral que evidentemente necesitaba más tiempo de debate, que no la podían resolver en 2 días nada más de reunión de comisión, no estaban los votos. Tuvieron que hacer una reunión de urgencia, ¿sí? Patricia Bullrich, Martín Menem, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, durante el cuarto intermedio que se estipuló en esos plenarios en el Senado de la Nación. Cortaron a las 12 del mediodía, volvieron a las 4 de la tarde. En ese momento sucedieron 2 cosas. Unión por la Patria o el bloque justicialista fue a acompañar la marcha de la CGT. Y el gobierno nacional, que fue lo que hizo, se reunió para ver cómo cornos salvaban la ley de reforma laboral. Lo que se les ocurrió fue no discutirla ahora. Postergar ese tratamiento en el recinto. Así que vamos a escuchar el momento en que Patricia Bullrich diga. Antes de escuchar eso, porque ayer hablaba con algunas personas que habían estado en el Congreso, periodistas cubriendo tanto el miércoles como el jueves, y lo que decían era, el miércoles se la veía a Patricia Bullrich pero exultante, soberbia. Bueno, esta cosa que vienen teniendo los dirigentes de la Libertad de Avanza, que es que se pasan de rosca, ¿no? Se sobregiran con esa soberbia, pensando que como ganaron las elecciones, bueno, la van a tener ahora toda, la van a sacar de taquito. Y entonces era una Patricia Bullrich exultante el miércoles. Y el jueves, esto que vamos a ver. Vamos a escucharla entonces a Patricia Bullrich, el momento en que confirma que realmente no tienen los votos y que la reforma laboral no se discute en diciembre. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley, así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es una institución importante para el país, inocencia fiscal, que está entrando después, por supuesto, cada bloque vota como quiere, pero estamos dispuestos a pasar
esta ley para el día 10 de febrero, que nos parece que es una buena fecha. Llamaríamos extraordinarias nuevamente y con eso nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como que han llegado por distintas vías, por mail, por gente que ha venido y demás. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo, Así que se posterga la discusión de la reforma laboral porque le llegaron muchas consultas. Sí, por mail. Le llegaron muchas consultas a Patricia Bullrich. Entonces, de golpe, Patricia Bullrich, que se caracterizó todos estos 2 años y toda su carrera política por no escuchar absolutamente a nadie. Por llevarse por delante todo. Ahora Exactamente. Por eso yo les quería hacer esa diferenciación para que vean cómo cambió el tono por completo, Sí. la cara, la actitud física, pero sobre todo el tono de voz con el que se dirigió a sus colegas para decir esto se pospone, porque no hay posibilidad. Algo que tendrían que haber hecho, o sea, una reforma laboral no la podés sacar de un día para el otro. No se puede sacar de un día para el otro. Bueno, ellos se emperraron y finalmente se chocaron contra una pared. Sí, era evidente que iban hacia el fracaso. Un poco te lo venían diciendo Más vos. temprano yo hablaba con alguien de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, porque viste estaba todo este rumor de qué pasa con el presupuesto, si el presupuesto se cae. Te complica la reforma laboral también, porque bueno, tenés cuestiones de impositivas, exenciones y demás, necesitas, bueno, te complica todas las cuentas. Y lo que me decía este libertario es, la reforma laboral sale. ¿Eso qué fue? 1:00 p.m. Esto de Patricia Bullrich fue a las 4:57. O sea, pasaron 3 horas y se derrumbó todo. Y lo que decían en el Senado era eso, fue culpa de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Y este legislador de La Libertad Avanza un poco te daba a la derecha con tu especulación de ayer. Me decía, yo no juzgo estrategias, o sea, no sabemos si es que realmente fue una estrategia de La Libertad Avanza, pero me decía, yo lo que veo son los resultados. Y el resultado de lo que pasó en la Cámara de Diputados fue ventajoso o positivo para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los mercados no reaccionaron mal, no hubo una mala reacción económica a la caída del capítulo 11, y porque además dejaste al PRO sin la plata para la Ciudad de Buenos Aires y sin la silla en la Auditoría General de la Nación. No sabemos si fue porque lo cranearon, cosa que yo creo que no, por la cara de pedo. O porque tienen suerte. Y incluso en estos escenarios que a todas luces para nosotros son una derrota para el gobierno nacional, ellos, ven una oportuna crisis. Vamos a escuchar otro fragmento un poquito más adelante de Patricia Bullrich, donde ella explica un poco más el cronograma, porque en esto que veíamos recién, Patricia Bullrich dice, nosotros vamos a convocar a sesiones extraordinarias en febrero, y le consultan con mucha razón, ¿cómo sabe usted que se va a convocar a sesiones extraordinarias en febrero? ¿Cómo nos vamos a comprometer nosotros a venir a sesionar y discutir en las comisiones una reforma laboral en febrero cuando no hay sesiones en febrero? Y es el Poder Ejecutivo el que tiene que convocar a las sesiones. ¿Qué puedo saber de esa situación? Ella dijo algo así, pero nos dio un poquito más de precisiones, así que vamos a ver cuál es el cronograma que La Libertad Avanza tiene en su cabeza. Llamaríamos del primer día hábil del mes de febrero hasta el último día, que sería, creo que el 27 de febrero. Esta sería el objetivo. La Comisión de Minería y la Comisión de Medio Ambiente han pedido, están firmando también dictamen, pero han pedido también el tratamiento para plantear algunas dudas que tenían y algunos cambios que le están haciendo a la ley. Han pedido también el tratamiento para el mes de febrero. Es decir que si tuviésemos que hacer un plan de labor, que no me corresponde a mí hacerlo, estaríamos el día 26 llevando al recinto 2 proyectos de ley: el presupuesto general de nuestra nación y el proyecto de llamado de inocencia fiscal. Dejaríamos la reforma laboral y la ley de glaciares para la sesión que llamaría el Poder Ejecutivo, si llama extraordinarias, el 10 de febrero.
Ahí tenemos entonces el cronograma. Va a ser desde, según dice Patricia Bullrich, que minutos antes había estado reunida con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior. O sea, no es que ella no se tenía vínculo con Venus Psíquica y Venus Psíquica le dijo cuándo van a ser las sesiones extraordinarias, sino que claramente había una orden o un plan desde la Casa Rosada. Entonces sería desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 27 de febrero el nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Sí, se confirma, por supuesto, todo eso tiene que ser convocado por el presidente y el temario también tiene que ser estipulado por el presidente de la Nación. De hecho, por eso también se cuestionó mucho y el PRO está escribiendo por estas horas, no sé si ya habrán terminado, pero lo querían hacer lo más rápido posible, una denuncia por inconstitucionalidad por lo que pasó con la Auditoría General de la Nación. Puntualmente la denuncia es contra Martín Menem, o sea, está ya todo por los aires, listo, un vínculo que no venía bien, termina de romperse absolutamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, eso no estaba en el temario de sesiones extraordinarias. Claro. Y nosotros no podemos definir en sesiones extraordinarias que discutimos. Eso lo define el Poder Ejecutivo, ¿no? Así que tienen que estar convocadas. Cuando se convoquen esas segundas sesiones extraordinarias, van a tener que estar en el temario tanto la ley de glaciares como la reforma laboral. Si no, la verdad es que no lo van a poder tratar. Ella decía que de todos modos vamos a tener una sesión ahora en diciembre en el Senado, que va a ser el viernes que viene, el 26 de diciembre, como se venía planificando hasta ahora, pero que solo se va a tratar presupuesto y el proyecto de inocencia fiscal. Ahora ya están funcionando las comisiones, ¿sí? A las 9 de la mañana arrancó la de Justicia y Asuntos Penales para tratar el tema de inocencia fiscal, que, eleva los topes a partir de los cuales, o los pisos a partir de los cuales se te puede preguntar de dónde sacaste tu plata no declarada. Y a las 10 de la mañana, horas y 15 minutos, arrancó la de presupuesto. Tiene el objetivo, las dos, de emitir dictamen. En presupuesto, por supuesto, no aparece el Toto Caputo, ni por asomo, ¿no? Él ve el Congreso de la Nación y le da alergia. Va a Carlos Guberman a exponer para que los senadores tengan una idea de por dónde va la ley de leyes. Lo que te decía Carla antes era, hay una encrucijada ahí que se plantea porque habrá que ver entonces si en el Senado insisten con esta media sanción que se le da en diputados, habiendo sacado ese famoso artículo que derogaba la ley de presupuesto universitario, más el tema de discapacidad. O sea, si el Senado insiste con eso, ya tenemos declaraciones del Ejecutivo diciendo a mí así no me interesa el presupuesto. Y por otro lado, si lograran, que bastante difícil es, lograran en el Senado volver a incorporar ese artículo, eso tiene que volver a diputados. Ahora vemos cómo sigue ese derrotero, porque hay mucho debate sobre qué es lo que va a pasar con el presupuesto. Antes de eso, quiero mostrarles este tuit de Patricia Bullrich, otro tuit más, porque ustedes tuitea, habemos dictamen de reforma laboral. Y después de la otra comisión tuiteaban, habemos dictamen de glaciares. A ver, para explicar un poco qué es lo que está pasando, y más adelante vamos a tener una nota y vamos a preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se firmó, si alguien conoce el texto o no. Porque recién veíamos a Patricia Bullrich completamente derrotada diciéndonos que la reforma laboral no se discute ahora. Que era lo que quería la CGT, que se pateara, que no se discutiera en diciembre. Objetivo cumplido. Por eso vos tenías la foto de una marcha que por ahí no cubrió las expectativas, pero al mismo tiempo tenés la victoria de la CGT, ¿no? O sea, se dio vuelta por completo la historia. ¿Qué es lo que dice, lo que hizo ayer el gobierno nacional? Con esta postergación lo que hizo fue que no se rompieran, que no estallara todo por los aires en el Senado. Fue tomado como un buen gesto y los aliados, puntualmente la UCR y el PRO, le firmaron un dictamen vacío al gobierno, porque vos tenés un proyecto que ya tuvo algunas modificaciones, pero que va a tener más modificaciones, por lo tanto no conocemos la letra final, pero no se va a discutir en el recinto por lo menos hasta el 10 de febrero. Por eso Patricia Bullrich intenta festejar algo en una jornada en donde claramente el gobierno no tenía nada para festejar. Era una derrota lo que le sucedió ayer a La Libertad Avanza. Pero claro, ella evidentemente necesitaba, para mostrar algún tipo de victoria en el Senado, celebrar que habían firmado un dictamen que está todavía en construcción, un dictamen que todavía no existe, no conocemos la letra final de ese proyecto de reforma laboral. La verdad es realmente un qué festeja señora, pero bueno, lo festejaron de todos modos. Ahora vamos a esto que planteaba Gaby. ¿Qué va a pasar el viernes de la semana que viene con el tema del presupuesto
y de inocencia fiscal, pero puntualmente el presupuesto, porque inocencia fiscal se discutió en diputados sin debate, ajustado, todo lo que quieras, pero lo que más expectativa nos genera es el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque en diputados se rechazó, o sea, la Cámara dijo esto no, lo desechó, todo un capítulo, el capítulo 11, que incluía muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno podría haber tomado la decisión de discutir en particular artículo por artículo y perder solamente el artículo 75, que era el artículo que molestaba, que era la derogación de estas dos leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, pero no, el oficialismo decidió, porque se pasaron dos pueblos, votar por capítulo. Entonces se cayó todo lo que estaba en ese capítulo. Se cayó tema zona fría, se cayó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, la indexación por el tema de la asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Hay un montón de cosas que se cayeron en ese capítulo. ¿Cuál es la idea del gobierno nacional? Volver a meterlas. No tal vez todo el capítulo, sino algunas cosas. Vamos a escuchar, porque después de esta reunión de urgencia que hubo en Casa Rosada, habló Diego Santilli con los periodistas acreditados y confirmaba que el gobierno va a intentar hacer algo que no sabemos si se puede hacer. Hay algunos temas que nos faltaron, que estaban en el capítulo 11, que lo vamos a trabajar en Senado, a ver si podemos lograr reestructurar y trabajar en conjunto. Pero bueno, eso vamos o sea, descartan el veto, ustedes apuestan a cambios en el Senado. Yo lo que digo es que nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado, a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable que estamos planteando. ¿Confían que se pueda revertir esa tónica? Yo confío en que podemos hacer un trabajo para mejorar aún en la muy buena sanción que tenemos para hacerla mucho mejor. No dice nada. Mal debut, ¿no? De Diego Santilli, que entregó guita para todos lados, a diestra y siniestra. Y bueno, y lo traicionaron, digamos la verdad. Se quedó sin lo que quería, evidentemente, el presidente o el Toto Caputo. A ver, la gran pregunta es, ¿cuáles son esas, comillas, modificaciones que le van a querer hacer al proyecto? Porque vos no podés volver a meter algo que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Vos podés modificar lo que la Cámara de Diputados te mandó, ¿no? Pero podés meter algo. ¿Agregar algo más? Algo que fue algo rechazado. Que fue sacado. Algo que ya estaba y que fue rechazado. ¿Es legal eso? ¿Se puede? La verdad es que seguramente va a traer discusión. Hasta ahora el antecedente más próximo que tenemos de esto lo ganó el gobierno nacional, porque había pasado, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, que si no me falla la memoria, lo que había sucedido fue que el Senado directamente lo sacó, no lo discutió, no lo rechazó, lo sacaron en comisión, dijeron esto no. Okay. Me parece que había sido así, y después la Cámara de Diputados dijo, nosotros le vamos a meter una modificación o vamos a insistir con nuestra redacción original y dejamos el impuesto a las ganancias. Pero ese impuesto se volvió a instaurar para los trabajadores solo con el visto bueno de la Cámara de Diputados. El Senado nunca le dio el visto bueno y aún así está funcionando. Acá lo que quieren hacer es no decir no me importa lo que hizo la Cámara de Diputados y vuelvo a poner lo que sacó, sino bajo el título de modificación, que es algo que sí podés hacer, podés modificar, volver a introducir algunas cosas, no todas. ¿Cuál será esa cosa que van a volver a introducir? Podés pensar que por ahí quieren recomponer la relación con el PRO y van a meter la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, parece que lo que quieren volver a poner es el artículo 75. Pero es ridículo, se vuelven a equivocar porque es obvio, bueno, no sé, digo, no, allá ahí no hay tantas cosas obvias, pero uno tendería a pensar, para ponerlo en estos términos, digamos, más apocada, que en el Senado tampoco va a haber mucha gente, muchos legisladores, muchos senadores dispuestos a votar diferente a lo que ya votaron en relación a discapacidad y universidades. Me parece que vuelven a mear fuera del tarro, si es que van a intentar poner eso. O ya directamente la quieren pudrir y listo, no quieren tener presupuesto. Bueno, esa es una posibilidad, porque si efectivamente le hacen modificaciones al presupuesto, eso tiene que volver a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados va a tener que aceptar si esas modificaciones quedan o si dicen, no, Senado, todo bien, pero yo insisto con la redacción original, la que aprobamos nosotros, sin ese artículo 75, sin el capítulo 11.
En caso de que eso suceda, el cronograma sería el siguiente. Hoy, dictamen de comisión en el Senado, de presupuesto y la de justicia por el tema de inocencia fiscal. Pasan los 7 días reglamentarios y el próximo 26, viernes 26, después de Nochebuena, de Navidad y antes de un fin de semana, que estén todos acá para discutir el presupuesto, lo cual ya es también una dificultad, porque ponele que son todos orgánicos, los libertarios y sus aliados, y todos tienen muchísimas ganas de venir un viernes, que normalmente encima los senadores los viernes no están acá en la ciudad de Buenos Aires, porque ya se van a sus provincias, claro. Ellos suelen estar de martes a jueves acá y después se van a sus provincias. Es un laburo bárbaro, Lumi, te diste cuenta, ¿no? La verdad que ¿No querés ser senadora? Sí. Y después se van a sus provincias. Yo sí. Un poco sí, un poco no. Mi provincia es Avellaneda. Bueno, no importa. Un poco sí, es mejor, porque tenés menos viaje. Bueno. Pero bueno, entonces tendríamos dictamen hoy. Tenés la sesión el 26, que te queda sanguchito entre las fiestas del fin de semana, un día que en general los senadores no están, dicen estarían todos acá, o sea, que no va a faltar ninguno, pero qué sé yo, tenés feriado antes, mirá, te falla algún vuelo. Las provincias no suelen tener tantos vuelos, porque podés tener 2 por día, uno por día. Casi que nos estamos quedando un poquito desconectados, sabían eso, ¿no? Sí, parece que el privado no le importa. En el país en general. Claro. Provincias con capital federal. Pasa algo, tenés no sé, algún problema con el clima o el avión, no sé, pueden haber muchos problemas. Vamos a ser buenos. Vienen todos. Ponele que vienen todos, que se discute, el 26 se modifica. Vuelve a la Cámara de Diputados el viernes 26, se discute, se modifica y volvería a la Cámara de Diputados el lunes 29 de diciembre. ¿Qué sé yo? Es como complicado. ¿Qué sé yo? Vos vas a tener el 29 y el 30. Te queda 29 y 30, digamos. Sí, por el 31 ya está. 31 no van a trabajar. No, ser que quieran trabajar el 30. No creo, Gaby. Nos sorprende. ¿Cómo haces? Y ahí vuelvo un poco a lo que nos decía Paulón ayer, ¿no? La necesidad primero de que termine este año fiscal para poder tener sí o sí el presupuesto. No lo van a sancionar después, no lo pueden sancionar al pueblo, tienen que sancionar ahora, ¿sí? O sea, esa es una buena pregunta para remarcar, porque yo no la sé, y en todo caso está bueno que vos la ratifiques. Si no se aprueba este presupuesto aunque sea el último día del 2025, ¿ya no hay posibilidad de tratarlo en el 2026? Mira, yo me acuerdo del año pasado ellos habían dicho como aprobar el presupuesto en marzo. Cosa que no se hace. O sea, ayer Paulón nos decía que se tiene que aprobar sí o sí antes de fin de año el presupuesto. Pero me acuerdo que el año pasado decían de aprobar en marzo de este año el presupuesto, cosa que por supuesto nunca sucedió, pero lo tienen que aprobar ahora, antes de que termine el año. Tal vez el objetivo sea ese que nos decía Paulón ayer, dilatar la discusión y que nunca suceda. Y que nunca ocurra. Y que nuevamente no tenga presupuesto para que muy discrecionalmente pueda manejar los números como quiera el Ejecutivo, porque básicamente es eso. Y es como vinieron gobernando hasta ahora en estos 2 años. Que este libertario ayer me decía, yo la verdad es que dejaría el presupuesto, de última subejecutás partidas. ¿Por qué? Porque hay un informe del JP Morgan que plantea que Argentina con presupuesto 2026 tendría un más fácil acceso nuevamente a los mercados. A ver, ya es una exigencia, ¿no? Claro. O sea, acá hay que pensar en las exigencias desde el exterior, ¿no? Desde del propio gobierno de los Estados Unidos, bueno, operando a través de bancos como el JP Morgan, el Morgan Stanley, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, cuáles son las exigencias que le plantean al Ejecutivo argentino. Pero también lo que estamos viendo es que, por ejemplo, les dijeron, tienen que consensuar más, tienen que haber más diálogo, más rosquita, qué sé yo.
No le están haciendo, no les están dando mucha bola en algunas cosas muy puntuales. Habrá que ver qué es lo que pasa con esto, pero sí es una exigencia pero del por Fondo supuesto. Monetario y de Estados Unidos Por particularmente. supuesto, por supuesto. Que haya presupuesto. Sí, ya es necesario. O sea, un poquito de previsibilidad es necesaria. Y aprovecho, ahora que mencionás el tema del diálogo, para no olvidarme qué es lo que está pasando, cómo queda el tema de la relación de la Libertad Avanza con el PRO, después de todo lo que pasó, después de que el PRO se quedó sin la coparticipación de la ciudad, después de que se quedó sin la silla en la AGN. A ver, ellos lo que plantean es, la confianza se rompió con la Libertad Avanza, y la confianza es clave para cualquier vínculo político. Va a tener consecuencias esa pérdida de confianza, puntualmente consecuencias parlamentarias, haciendo esta salvedad de que ellos van a seguir acompañando lo que consideren que es bueno para el país. Puntualmente las coincidencias van a estar en el rumbo económico, ¿sí?, de Javier Milei para la República Argentina, pero plantean, vamos a marcar nuestras diferencias cuando lo consideremos necesario. Lo que pasó con la Auditoría General de la Nación, este acuerdo que ellos dicen se hizo de forma secreta y a nuestras espaldas, lo hizo Martín Menem, lo hizo el peronismo, lo que genera es debilidad institucional. Y la verdad es que nosotros necesitamos instituciones fuertes para atraer inversiones. Es algo que evidentemente a Mauricio Macri le preocupa mucho, porque de hecho su espada ahí en la Cámara de Diputados, Fernando de Andrés, hizo mención a eso, ¿sí?, a la necesidad de fortalecer las instituciones. Es como ese meme que dice, hay que confiar, porque si no confías, no hay confianza. Exactamente. Si no confías, no hay confianza. No hay confianza. Tiene toda la lógica. Toda la lógica. Pero ¿qué es lo que están advirtiendo ahora desde el PRO? Dicen, nosotros ya no somos más aliados de la Libertad Avanza. Epa. ¿Qué es no ser más aliados de la Libertad Avanza? Porque yo les acabo de decir que ellos van a acompañar los proyectos que consideren, que es el mismo discurso de estos últimos 2 años. Vamos a acompañar los proyectos que consideremos necesarios, que son buenos para el país. No ser, a ver, en este tiempo, dicen en el PRO, ellos se pusieron la camiseta, ¿sí? Se abanderaron con la bandera de la Libertad Avanza, nosotros vamos atrás, qué sé yo, quórum por default, la Libertad Avanza convoca una sesión, nosotros estamos ahí para dar quórum, estuvimos estos 2 años, le conseguimos gente, negociamos con otros bloques para que bajen y den quórum para habilitar las sesiones pedidas por el gobierno nacional, pusimos a nuestros cuadros técnicos a disposición de la Libertad Avanza para que pudieran tener leyes más rigurosas, mejor escritas y que por lo tanto sean más votables en el recinto. Tenemos una figura como Cristian Ritondo, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos contactos. Bueno, eso lo perdieron, dicen en el PRO. Eso lo perdieron. Ahora lo que van a tener que hacer los libertarios es básicamente laburar. Van a tener que hablar con nosotros como hablan con cualquier bloque. La diferencia con los otros 2 años es que ahora la Libertad Avanza tiene muchísimos más diputados, ¿no? En estos primeros 2 años nos llegaban a 40, una cosa es conseguir quórum siendo 40 y otra cosa es siendo 95. Estás un poquito más cerca. Yo soy de la Libertad Avanza y me río de Janeiro con esa hipótesis. En el PRO son 12. Es un bloque que se disminuyó bastante, más allá de que en el interbloque terminan sumando 22 y no deja de ser un número interesante ser 22. Pero claro, ¿cuál es el uso y costumbre en la Cámara de Diputados? El que convoca a una sesión, pues ya nadie es solidario, ¿viste? Si vos tenés coincidencias, no es que vas a bajar a dar quórum por default. El que convoca una sesión se tiene que encargar de negociar para conseguir el quórum. El PRO le estaba facilitando la Libertad Avanza eso, le estaba facilitando la negociación. Con nosotros no tenés que negociar, pues nosotros ya estamos y de hecho te ayudamos a negociar. Bueno, ahora lo que dicen es, eso no va a suceder y nosotros, si no lo consideramos necesario, no vamos a dar quórum. Bueno, veremos cómo evoluciona, porque van a tener discusiones interesantes, pero dicen, acá se rompió todo el vínculo, se rompió todo el diálogo y reitero lo que decía más temprano, una denuncia por inconstitucionalidad por lo que pasó con la AGN, puntualmente la denuncia contra Martín Menem. Ya están directamente con nombre y apellido. Ellos dicen, toda esa jugada es de los Menem.
pero puntualmente la responsabilidad mayor es de Martín, que habilitó la jura a las 3 de la mañana, los Menem, que le responden a Karina Milei, por lo tanto, por elevación, volvemos a la guerra con Karina Milei, que Macri había medio frisado en este último tiempo. Pero Ritondo no se llevaba bien con Karina Milei. Mejor con Santiago Caputo, mejor con Santiago Caputo. Pero por elevación, yo obviamente pregunté, ¿y Javier? Y me dicen, y bueno, la verdad es que todo el gobierno tiene que ver con esto que sucedió. Yo creo que lentamente como que van picando así tal hielo que recubre a Javier Milei y que lo tiene protegido, si bien en el comunicado que publicaron ayer a la madrugada hacían la salvedad, como que a Milei lo salvaban. Me parece como que hay bronca también con el presidente de la Nación. No son capaces todavía de explicitarla, pero dicen que con Mauricio Macri se congeló el diálogo. Después de esa última vez que se acuerdan, comieron un viernes a la noche milanesas en Olivos, el viernes que renunció Guillermo Franco, dicen, sí, nunca más volvimos a hablar. Nunca más nada. Esa es una vía de comunicación que quedó de momento inhabilitada. Ahora Macri se va en su temporada de 4 meses de vacaciones a Villa Langostura. A Cumelén. Sí, exactamente. Antes de Navidad. Me voy a saltear el siguiente tape, me lo voy a saltear y vamos directo con lo último. En un ratito lo vamos a profundizar a esto con Franco Misraji. Pero solo lo pongo como título y después vamos a el otro caso que es simplemente fabuloso. A José Luis Espert le inhibieron sus bienes. ¿Sí? José Luis Espert no puede tocar sus cosas. El muchacho cambió su versión sobre cómo logró comprar su casa en Bécar y un auto de lujo cuando terminó la campaña del 2019, la que financió el narco Fred Machado. El 2 de octubre, en un video que él había publicado en las redes sociales, cuando intentaba explicar todo el escándalo que le involucraba, él había dicho que el incremento patrimonial que había percibido se debió a la herencia de su padre, que había fallecido en agosto del 2017. El tema es que ahora presentaron un escrito oficial en los tribunales federales de San Isidro, en donde lo que dicen es que tanto la casa como el auto fueron adquiridos con la venta de otras propiedades, honorarios profesionales de una firma que tiene domicilio en Australia y quit en Panamá y de renta financiera, no dicen herencia de papá. Entonces, como parece que hay muchas inconsistencias, ¿sí?, en los números que maneja José Luis Espert, el fiscal federal de San Isidro pidió la inhibición de los activos del exdiputado por 90 días para evitar que haga transferencias a terceros o pase de manos simulados para decir esto no es mío, es de fulanito de tal, y el juez aceptó el pedido. Así que José Luis Espert no puede tocar sus bienes. La que también está complicada, pero muy complicada, es Lorena Villaverde. No me diga. ¿Quieres saber el lore de Lorena? ¡Ay, qué sorpresa! Lorena Villaverde es una persona que es diputada de La Libertad Avanza, fue candidata a senadora por La Libertad Avanza y no pudo asumir, se tuvo que quedar en la Cámara de Diputados por sus vínculos también, como Espert, con Fred Machado, un empresario argentino que está detenido en este momento en Estados Unidos, acusado de fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. El tema es que Lorena Villaverde no solo tiene los vínculos con Fred Machado, con el narco Fred Machado, sino que tiene causas locales Lorena Villaverde por estafa. Y ayer, el juez civil de Bariloche, Santiago Morán, ordenó, atención, el embargo del sueldo y del aguinaldo de Lorena Villaverde, que no va a cobrar un sope por mucho tiempo, chicos. Porque tiene que juntar mucha guita. Tiene que juntar mucha guita. Esta es una demanda civil. Esta decisión se toma en el marco de una demanda civil por el incumplimiento en la entrega de un lote correspondiente a un emprendimiento inmobiliario ubicado en Las Grutas. O sea, ella tenía un emprendimiento inmobiliario, vendía casas, vendía terrenos y no entregó los lotes. O sea, vendió algo que no entregó. Exactamente. Recibió la guita y se quedó con el terreno. O sea, una lisa y llana estafa. Absolutamente. Esta medida va a alcanzar de que le embargan el sueldo, y en este caso el medio aguinaldo de Villaverde, hasta que se recaude aproximadamente una suma de 40 millones de pesos, ¿sí? En conceptos, una parte de capital y otros en intereses. 3 palos y algo, ¿no? Va a tener mucho sueldo. Menos de 4 palos cobran los diputados.
muchos sueldos embargados los de Lorena Villaverde. El juez hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada por un damnificado de Lorena Villaverde de Bariloche, que había invertido en este desarrollo inmobiliario impulsado justamente por Lorena Villaverde. El demandante tiene el boleto de compraventa de ese terreno y reclama que nunca se le entregó ese terreno, además de todos los perjuicios que derivan del hecho de que él haya puesto la tarasca y que nunca le hayan entregado las tierras. El tema es que no es la única causa que tiene. Un año y pico, ahí se la cuenta. Es un año y pico más o menos de no cobrar en diputados. Básicamente lo que le queda de diputada. Un año y un par de meses. Tremendo. El tema de Lorena Villaverde no es la primera causa que tiene por estas estafas de terrenos en Río Negro. Ya había tenido otras vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. El tema es que en esos casos ella había alcanzado acuerdos privados con los compradores, entonces esas causas no avanzaron judicialmente, ¿sí? O sea, llegaron a un acuerdo. Sí. Este muchacho dijo, no, yo quiero todo. Ella había, en esos acuerdos, había alegado que la entrega de los terrenos se había demorado por el tema de la pandemia. Vieron que eso postergó los plazos y qué sé yo. Ahora, el tema es que este expediente que le da lugar al embargo del sueldo de Lorena Villaverde tiene al demandante que ofrece testigos que declararon conocer la operación de compraventa e incluso también una persona que ofició de intermediaria en el pago de las cuotas en efectivo. Y lo que se sostiene en este fallo es que el embargo lo que busca es resguardar el crédito reclamado, o sea, la plata que puso el muchacho, y no anticipa de momento la responsabilidad definitiva de la muchacha, de la diputada de La Libertad Avanza, en la causa principal. Así que veremos qué es lo que sucede. En principio es una medida más que nada económica, pero bueno, no va a cobrar por mucho tiempo Lorena Villaverde, que tiene un pésimo año, chicos. Después habrá que preguntarse si ella consigue, la verdad es que no sé cómo se maneja eso, porque la justicia te embarga el sueldo. Ok, si ella consigue, por otro lado, esa cantidad de guita y va y la pone, o sea, le desembargarían el sueldo, o sea, le destraban no sé cómo la cuestión. funciona. No, yo tampoco. La medida es embargar el sueldo. Ahora le vamos a preguntar a Franco Miserati. Si te contesta, mirá, porque... Sí, por ahí no, te dicen, no te voy a contestar. Pero bueno, la verdad es que tienen evidentemente personas muy, muy flojas de papeles, chicos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La verdad, digamos la verdad, ¿no tenían nadie mejor para poner en Río Negro? Sí, es una vergüenza absoluta. Es increíble. Porque vos la tenés a ella, Lorena Villaverde, con la estafa por los terrenos, Nadia Márquez en Tucumán también, que tenía con la familia, con el padre, como si fuera una academia, una escuela, un terciario, que no tenía habilitación, que no entregaba títulos habilitados y que también, bueno, tiene causas allá en Neuquén por esa estafa. Bueno, lo tenés a José Luis Espert, sin ir más lejos. Realmente es todo, realmente un mamarracho, y no es la primera vez que a Villaverde le embargan el sueldo. Ya había sucedido en Río Negro, por eso el propio día le decía a Javier Milei, baja esta lista que es un mamarracho. Aún así quedó segunda Lorena Villaverde en Río Negro en la categoría de senadores, y por eso entró como la tercera senadora, como la senadora por la minoría. El tema es que se generó tanto rechazo en la Cámara de Senadores que ya no pudo jurar y no lo va a hacer, y se tiene que quedar en la Cámara de Diputados, ahora sin cobrar un peso. Impresionante. 10 de la mañana, 40 minutitos, seguimos hasta las 12. Pórtate bien. De 9 a 12.